este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, de todo consuelo, te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Te damos gracias porque nos has llamado a tu iglesia. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro en este encuentro. Nos encomendamos a tu Espíritu Santo para que nos asistas, para que pongas en nuestra boca todo lo que vos querés que nosotros digamos. Te pedimos, Señor, que estés en medio nuestro, que nos regales un corazón generoso, que pueda acoger con amor y con caridad también tu palabra para poder dar frutos de vida eterna. Sabemos que hay personas que no te conocen. Te pedimos, Señor, que podamos ser agentes multiplicadores del Evangelio. Te pedimos que nos regales la humildad. Sabemos, Señor, que somos frágiles, que llevamos un tesoro en vasijas de barro. Te pedimos, Señor, que te valga siempre de esa fragilidad para mostrar siempre tu gloria. Te pedimos, Señor, que siempre estés en medio nuestro y que nunca nos dejes solo. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu Madre para que presente todas nuestras peticiones a los pies de Jesús. Y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y comenzamos este encuentro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, la mayoría me conoce, pero hoy hay algunas caritas nuevas, entonces yo me voy a presentar brevemente. Soy Valeria, soy la esposa de Carlos, y juntos, hacemos este servicio a la iglesia. Hoy vamos a hablar un tema muy lindo, que es un tema para nosotros muy importante. Yo, antes que nada, para los que no me conocen, les cuento que nací en una iglesia evangélica y a los 33 años me convertí al catolicismo. El Señor ha sido muy bueno conmigo y siempre digo esto, ¿no? De la infinita misericordia con la que Él me ha mirado y con la que Él me ha acogido en su iglesia y me ha esperado, ¿no? Tantos años. Para nosotros, las personas que venimos de otras religiones, uno de los temas que nos chocan muchísimo es la Virgen María. Nos choca, porque nosotros no entendemos ciertas cosas, porque siempre yo pienso y digo esto, ¿no? Que tenemos como un velo en los ojos que no nos deja ver la verdad, porque hemos sido instruidos en otra fe, enseñados de otra forma. No tenemos maldad en el corazón, pero sí mucha ignorancia. Y la ignorancia nos lleva a estar cegados muchas veces en muchas cuestiones, ¿no? Pero cuando Dios nos llama a la iglesia, a mí particularmente, lo primero que me ha impactado muchísimo ha sido la Virgen María y, por otro lado, la Eucaristía, ¿no? Son dos temas muy fuertes para nosotros, los que venimos de otras religiones, para los que hemos nacido en otras religiones. Son cosas muy, muy fuertes que nos llenan el corazón. Yo particularmente soy una persona que nunca lloraba. Si lloraba o porque estaba muy enojada o por alguna cuestión ajena al amor, ¿no? Pero cuando entré a la Iglesia Católica me pasa algo muy fuerte, que es en la consagración, que no entiendo por qué lloro, ¿sí? Cuando el sacerdote eleva el cuerpo de Cristo, particularmente mi corazón rebosa de mucho amor por el Señor, ¿no? Sinceramente me da mucha vergüenza, me siento a veces observada. Muchas personas me preguntan si estoy bien, si me pasa algo, y siempre digo lo mismo, ¿no? Es hermoso llorar de amor por el Señor, es hermosísimo, porque podemos darnos cuenta que todo lo que tenemos y todo lo que somos es gracias a que Él ha dado la vida por nosotros y se ha querido quedar
en el cuerpo y en la sangre, en el pan y en el vino, ¿no? Él se ha querido quedar con nosotros para siempre, para darnos la vida que no nos puede dar el mundo, ¿no? Que cuando hablamos de mundo es como que nosotros nos separamos de algo, ¿no? Pero la realidad es que no. Nosotros estamos inmersos en una sociedad donde particularmente busca siempre la felicidad, ¿no? La sociedad, el ser humano, busca la felicidad en todo y a veces buscamos la felicidad donde no la podemos encontrar. Y realmente la felicidad está en Cristo, ¿no? La felicidad está en Dios. Hoy sabemos que el mes de mayo es el mes de María, entonces yo quise hoy hacerle una introducción, que ya por lo que veo no va a ser tan breve, pero bueno, la idea es que después Carlos pueda explayarse más en el tema, pero para nosotros los que venimos de otras religiones hay cosas que nos impactan muchísimo cuando el Señor nos regala de su Espíritu Santo y podemos entender ciertas cuestiones respecto a María, ¿no? A mí me impacta mucho porque siempre en la iglesia evangélica se usa la Biblia Reina Valera, ¿no? Entonces ahí a mí me gustó comparar ciertas citas bíblicas para ver las expresiones, o sea, la forma de expresarse respecto a María, ¿no? Entonces, una de las primeras citas bíblicas que me gustaría que Carlos me va a leer es Lucas 1:26, y para mí, yo se lo voy a ir contando como yo lo pude entender y cómo Dios ha impactado en mi corazón respecto a esto, ¿no? En Lucas 1:26, Carlitos me va a leer y después yo les voy a ir comentando algo. Muy bien. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Bueno, nosotros en esta cita bíblica siempre escuchamos que María necesita ser salvada, ¿no? Porque María era una pecadora, ¿no? Nosotros escuchamos eso básicamente, no escuchamos otras cosas. Y lo repetimos, porque nosotros desde niños, desde que tenemos conciencia, empezamos a aprender citas bíblicas, ¿no? Como para defendernos, no sé de qué, pero bueno, hay que defenderse, ¿no? Cuestión que a mí me gusta mucho esta expresión de la Biblia Reina Valera, porque habla a María como una reina en ese tiempo, ¿no? Muchos vemos películas donde se saluda al rey, ¿y cómo se saluda? Salve, rey, salve. Entonces me encanta esta expresión en la Biblia Reina Valera porque dice salve, ya le está saludando como reina, ¿no? Y eso me gusta muchísimo, escucharlo y haberlo leído siendo protestante, siendo católica. Hay un mar de diferencia y un abismo, ¿no? Y qué lindo es que en citas tan sencillas nosotros los católicos podamos mostrar quién es la Virgen. ¿Quién es la Virgen para nosotros, los católicos? La Madre de Dios, la Reina, ¿no? ¿Nosotros alabamos, adoramos a la Virgen? No, nosotros la veneramos a la Virgen, ¿no? Porque nosotros, lo primero que se le dice a un católico, vos sos un idólatra. Estaba buscando, me robaron la imagen de la Virgen. Bueno, tenemos una Virgen muy bonita acá, María Auxiliadora, que se está usando porque arranca la novena mañana, así que bueno, se está usando en el templo, ¿no? Pero qué lindo es ver a la Virgen y tenerla como una foto acá impresa, ¿no? La foto de nuestra Madre. Una de las cuestiones muy bonitas que me gusta reconocer en la Virgen es saber que tengo una madre, que Dios no me ha dejado ni nos ha dejado huérfanos, ¿no? Porque podemos decir que las personas que no son católicas
no tienen una madre. No tienen una madre. Son huérfanos de madre. Qué triste, ¿no? Porque me imagino una persona, un niño, que no tiene madre, cómo es la vida, cómo lleva la educación, cómo lleva los valores. Hay una carencia ahí, ¿no? Entonces, qué bonito es pensar, no soy huérfano, tengo una madre. En la Anunciación, el ángel le dice, alégrate. ¿Qué más dice? La Biblia... Llena de gracia. Claro. Si está llena de gracia, me gusta pensarlo como un vaso de agua clara, ¿no? Como un vaso lleno de agua limpia, donde no hay nada que esté contaminado, ¿no? Donde no hay nada. ¿Por qué? Porque la Virgen fue preservada del pecado original, ¿no? Entonces, lo que fue engendrado en la Virgen es santo, es puro, es casto, ¿no? Después me gusta pensar a María, porque nosotros es muy necesario para los católicos que tengamos una relación cercana con nuestra madre, ¿no? Yo cuando estaba estudiando, estudiaba muchas horas, porque me costaba muchísimo. Le decía recién a alguien, nos reíamos, de no saber copiar y pegar en la computadora, me encontré haciendo planos. Acá tenemos un arquitecto en un programa que todo el mundo odia. Y ahí puse a prueba esta relación con María, ¿no? Porque yo le decía, vos sabés lo que me cuesta. Si vos querés, ayúdame. Y la Virgen siempre ahí, ¿no? Siempre ayudando. Y cómo no decir que es mi madre, ¿no? Que no soy huérfana. Porque en todas las cosas la Virgen ha estado ahí, como una madre. Después me gusta pensar que María no se queda en la comodidad del rol en este plan que Dios tiene para ella, ¿no? María no se queda en una comodidad, en un papel de soy favorecida, voy a llevar al Salvador, me quedo acá, bueno, esperando 9 meses, ¿no? Me gusta ver Lucas 1:39, la visitación. Me gusta muchísimo verlo así. Seguimos la Reina Valera. Seguimos con la Reina Valera. Muy bien. Dice así: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Esto es increíble, ¿no? Porque María automáticamente se pone al servicio. Se pone al servicio, ¿no? Ella recibe este anuncio y va a visitar a su prima, ¿no? En ese tiempo, las mujeres ancianas, las mujeres grandes, tenían mucha importancia. Valía más una persona adulta que un joven. Tengamos en cuenta que María era una jovencita, era una persona muy joven. Y ella, me gusta esta expresión porque dice, exclamó a gran voz, exclamó. No es que dijo, ay, vino la madre de mi Señor. Dijo, ¿cómo a mí viene la madre de mi Señor? ¿Cómo? Es como que yo digo hoy, ¿cómo puede ser que haya venido a visitarme el Papa León? No sé, algo, por decir una persona súper importante. ¿Quién soy yo para que me venga a visitar? ¿No? Ella exclamó a gran voz. Y aparte dice algo muy importante. Dice que el niño, que no era ni más ni menos que Juan el Bautista, saltó de gozo en el seno de su madre. ¿No? ¿Qué pasó ahí? Había pasado algo enorme. El Espíritu Santo había hecho que ese niño saltara de gozo en ese vientre y haga
que su madre exclame a gran voz diciendo: ¿cómo a mí se me da esto que venga la madre de mi Señor? La persona que está llena del Espíritu Santo exclama y reconoce a la Virgen María como Madre de Dios y Madre nuestra. La reconoce. Entonces, si yo no reconozco a la Virgen María, debería preguntarme: ¿realmente estoy siendo habitada por el Espíritu Santo? ¿Realmente yo puedo decir cómo a mí viene a visitarme la Madre de mi Señor? ¿O hay algo que me está faltando? ¿No? ¿O hay un espíritu que no está habitando? ¿No? Eso es increíble, es buenísimo. Esas citas bíblicas, todos los católicos tenemos que saberlas, todos, porque son las mismas citas bíblicas que usan las personas que no creen para llevarnos la contraria, para decirnos que somos idólatras, para decirnos que adoramos las imágenes, que son imágenes que no nos escuchan, que son imágenes que tienen ojos y que no ven. Y nosotros, como no sabemos qué decir, nos callamos la boca, ¿no? Qué triste es no poder defender a nuestra madre, ¿no? Nosotros cuando íbamos al colegio y alguien quería insultarte, lo primero que te decía era algo de tu madre, ¿no? ¿Y nosotros qué hacíamos? Yo por lo menos era capaz de agarrarme de los pelos con el otro, no sé ustedes. Entonces, ¿cuánto más hoy, siendo católica, es decir, no, paremos acá, porque esta misma Virgen que visitó a su prima Elizabeth ha tenido la humildad de mirarme a mí también como hija, atacándola muchas veces por ignorancia. Tenemos un sacerdote amigo que dice siempre esto, ¿no? La ignorancia es atrevida. Y muchas veces nosotros hacemos uso y abuso de esa ignorancia, ¿no? Después me gusta muchísimo también de la Reina Valera, Juan 2:1. Y ahí seguimos viendo algo muy, muy importante de la Virgen, que tiene que ver con algo importantísimo, que la Virgen ve nuestras carencias, nuestras faltas, lo que no tenemos, y se lo presenta a Jesús, se lo presenta a su Hijo con un amor impresionante. Y esa lectura tiene que ver, seguramente muchos de ustedes la conocen, es las bodas de Caná, ¿no? Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. A Jesús les dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que le servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Ese es el milagro más lindo que podemos ver. Y cuando no somos católicos decimos esto, ¿no? Nos agarramos de una partecita y decimos: ¿vieron que Jesús le dijo? ¿Qué tengo que ver yo con vos? Como diciendo: a ver, vos y yo, todo mal. No dijo eso Jesús. No dijo eso Jesús, ¿no? Primero, que hay cosas muy importantes para ver. María le dice a su hijo: no tienen vino.
¿Quiénes no tenían vino? ¿Qué había ahí? ¿Qué evento se estaba dando? Una boda. ¿Y el vino qué significa? Alegría, ¿no? Entonces, a mí me gusta muchísimo pensar en esto, en que la Virgen se da cuenta de tus carencias. Nosotros somos un matrimonio. Por acá hay parejitas que van a ser matrimonio. Y cuando nosotros no tengamos el vino bueno, la Virgen que nos conoce como madre buenísima, le va a decir a Jesús, no tienen vino. No tienen vino. Y esta Virgen, esta madre buenísima, va a hacer el milagro. ¿Por qué? No hace el milagro María. Todos dijeron que sí. No, no lo hace María el milagro. María presenta la carencia y el milagro lo hace Jesús, ¿no? Porque si bien le dice, no ha llegado mi hora, María no le dice, che, bueno, nosotros acá hay muchas que somos madres, ¿no? Y hay un momento en la edad de nuestros hijos que preguntan por qué todo el tiempo, por qué. Y la madre, todas las madres, nadie me va a decir que no acá, decimos porque lo digo yo y punto, ¿no? Decimos eso. María no le dijo porque lo digo yo y punto. Le dijo a los sirvientes, hagan todo lo que Él les diga. Cuando le digan que María le roba el lugar a Jesús, muéstrenle esta cita. Muéstrenle esta cita. María nunca le roba el lugar central a Jesús. Nunca. Porque en una de las citas, esa es buenísima, las bodas de Caná, dice que, como decía, que fue uno de los primeros milagros. Claro, en el versículo 10, en el 11, después de todo este desarrollo de la cita, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, el primer milagro, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Y eso es muy bonito porque nosotros también como hijos, cuando tenemos una madre y un padre, si nosotros queremos algo, ¿a quién vamos a decirle para que vaya a pedir permiso por nosotros? A la madre, ¿no? Porque la madre siempre convence al esposo, ¿no? Entonces el esposo dice, bueno, si mamá te deja, yo te dejo, ¿no? Entonces Jesús, enamoradísimo también de su madre, hace lo que ella quiere. Le concede, ¿no?, ese milagro. Y así nos pasa con todos. Ayer le contaba yo a una persona que nosotros viajamos a Italia y en Loreto hay una pequeña porcioncita de la casita de la Virgen, ¿no? Y nosotros estábamos sufriendo mucho una situación y había un sacerdote llegando a la capilla y el sacerdote nos dijo, si quieren brevemente, porque viene otro contingente atrás, pueden pedirle una gracia, pueden pedirle un milagro a la Virgen. Yo venía con una mujer charlando y riéndonos, no sé por qué, porque prendía velas y no se daba cuenta que había que pagar, y bueno, toda una situación ahí muy loca, muy bizarra, y íbamos riéndonos. Pero cuando el cura dijo eso, yo no me di cuenta que cuando llegué a la puerta de la casa de la Virgen, empecé a llorar. Lloraba. Pero era un llanto desbordado, un llanto de necesidad de un milagro. Yo entré, recé, Carlos al lado mío también entró y rezó. Yo le dije por qué había pedido, no le dije qué. Y los dos estábamos tan desbordados en llantos que salimos de la capillita y nos sentamos en una banca y no podíamos hablar, seguíamos llorando. Yo le pedí una gracia a la Virgen y no lo pedí por mí, lo pedí por alguien que estaba atravesando una situación complicada. Era algo imposible.
lo que le pedí a la Virgen. Imposible, realmente, médicamente, o sea, no había forma. No había forma que eso pasara. Y cuando yo llegué, a los 15 días, la Virgen, como buena madre, me había concedido esa gracia. Entonces, ¿cómo no decir que Dios me ha dejado a una madre? ¿Cómo no decir que la madre, como en Caná de Galilea, fue y le dijo a Jesús: estos dos no tienen vino, este matrimonio no tiene vino, está sufriendo? Ella ciertamente fue y le dijo a Jesús que nosotros necesitábamos esa gracia. Y todo esto me lleva a dar gracias al Señor por tener una madre, por no ser huérfana y por ver y reconocer en mi vida y en la historia que cuando ella sabe que yo necesito algo, va y lo pone a los pies de Jesús. Y a mí también me dice, como a estos servidores: hacé todo lo que Él te diga, porque ella nunca le quita el lugar central a su hijo. Entonces no nos dejemos engañar con esas cosas, porque tenemos la obligación de dar razón de la esperanza, y esta Virgen, esta Madre, forma parte de nuestra fe. Tiene una parte central, fundamental en la fe del católico. Después quiero que leamos Juan 19:26 y vamos a ver una escena muy cruda y a la vez una escena tremendamente esperanzadora para el mundo, para toda la humanidad representada en el discípulo a quien Jesús amaba. Juan, capítulo 19, versículo 25 en adelante. Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Me gusta ver esta escena como nos plantea la Escritura, ¿no? Jesús, si nosotros vemos la cruz de Jesús, el momento de la pasión, yo me imagino a Jesús descarnado, ¿no? Dicen que nadie quería mirarlo porque tenía un aspecto horroroso, nadie quería realmente ver esa situación de cruz. Y sin embargo, Jesús tiene este gesto de amor enorme con su madre, ¿no? Y se la deja a cargo a Juan, ¿no? A este discípulo a quien él amaba. Y dice que Juan la acogió en su casa, se la llevó con él, se la llevó a su casa. Entonces me gusta preguntarme, y ojalá nos podamos preguntar todos hoy, si yo realmente estoy llevando a María a mi casa, si realmente estoy acogiendo a María como madre de la humanidad, como madre mía, y la estoy llevando a mi casa. Porque en ese discípulo a quien Jesús amaba, estamos representados todos y cada uno de nosotros, todos. Esta frase que se escucha tanto hoy en la iglesia, el todos, 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 estamos representados ahí para acoger en la verdad a nuestra madre. También es un acto de valentía, yo digo, ¿no? Porque hay que ser valiente para poder defender a la madre, ¿no? A nuestra madre. En nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares cotidianos, ¿no? A nosotros nos pasa
donde brindamos servicios también, muchas veces hay que callarse, y otras tantas en la oración. Hay muchos voluntarios acá, ¿no? Que en la oración sencillita de la mañana nos ponemos a los pies de la Madre, todos los días, porque sabemos que ella es quien puede llevar adelante cosas que nosotros no podemos, que a veces está por fuera de nuestras ganas y de nuestra fuerza querer aguantar o querer estar, y sin embargo ahí está la Madre con nosotros, ¿no? Todos los días. Por otro lado, y por último, vamos a leer Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos. Esta es una lectura muy fuerte, ¿no? Porque justo ahora estamos cerquita de un tiempo fortísimo en la iglesia, ¿no? ¿Qué tiempo es? Pentecostés. Este Pentecostés que viene para sostenernos, ¿no? Esta promesa que se nos ha sido dada, que tiene que ver con que no nos vamos a quedar solos, que hay un paráclito, ¿no? Este paráclito que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es este Espíritu Santo, ¿no? Que nos hace una promesa, no solamente a cada uno de nosotros, sino que hace una promesa fortísima en la iglesia, ¿no? Y me gusta pensarlo porque hay muchos protestantes que dicen que su iglesia nació en Pentecostés, ¿no? Pero no creen en María. Entonces, son cosas sencillas de contestar, ¿no? Porque ahí dice que estaban todos unánimes en la oración, ¿no? Perseverando en la oración. Y estaban todos ellos y había una mujer. ¿Quién era? María, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen a María? Nosotros, los católicos, ¿no? Qué gracia enorme que tenemos los católicos de tener a María, ¿no? Es un regalo de Dios para nosotros en todos los aspectos. Y si nunca tuvieron la necesidad de defender a la Madre, igual tengan a mano estas citas bíblicas, porque tal vez en algún momento les toque, ¿no? Poder dar razón del por qué creemos en la Virgen, por qué tiene un lugar fundamental para nosotros en lo que creemos, y sobre todo porque ella nos acompaña, nos auxilia, ¿no? Esta María Auxiliadora, que en las cosas más tontas como las que conté hoy, hasta las más difíciles de soportar, ella lleva y presenta las oraciones y necesidades a su Hijo Jesucristo, que nunca nos deja solos, ¿no? ¿Cómo no decir que amamos a María? ¿Cómo no decir que creemos en María? Hay tantas oraciones marianas que nos acercan a Jesús. Una, y la más importante para mí, es el rosario, ¿no? Rosario que como matrimonio más de una vez hemos rezado, y es la oración que nos sostiene, ¿no? Yo agradezco a Dios muchísimo por mi esposo, por Carlos, porque es el eslabón fundamental en mi vida, quien me ha acercado a la iglesia, quien ha sido... Porque hay momentos donde el católico tiene que ser firme, ¿no? ¿No es cierto que sí? Hay momentos donde el católico tiene que sacar la verdad a relucir, cueste lo que cueste. Mi esposo, que tiene una nulidad matrimonial, me dijo un día, ¿no? Si sale esa nulidad matrimonial, nos tenemos que casar por la iglesia católica, si no vos por tu lado y yo por el mío. ¿No? Durísimo. Y yo en el corazón dije, bueno, si la verdad está en la iglesia católica, que te salga la nulidad matrimonial. Siempre tentando al Señor, y el Señor, que es tan bueno y fiel, contestó y dijo, toma, ahí está. Ahora casate por la iglesia,
síganme juntos y sirvan juntos al Señor. Así que animarlos a que amen a María, a que defiendan a María, y si alguien en algún momento les dice algo, sepan qué contestar. ¡Viva María! Viva. Viva María. Lo que no sabe ella que hice negocio soy yo, porque ahora la que me sostiene a mí es ella. ¿Eh? Así que no estuvo nada mal. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a la segunda parte de lo que veníamos a traer hoy. Lo voy a tener que explicar un poquitito, ¿sí? Y es un poquito pasar al próximo. Entender la importancia que tiene María en la vida del hombre. María es fuera de que nuestra madre, la reina de la iglesia, tantas cosas, tantos títulos, ¿no? Que es maravilloso que tiene. Nosotros parece que como católicos no tenemos bien claro qué es María. Peleamos por cosas materiales, por afectos mundanos, por afectos familiares, pero nunca tenemos claro la importancia que tiene nuestra Madre María en nuestra vida. Y hoy lo tenemos que aprender un poquito, porque la calumnia que hay sobre nuestra Madre es importante y es muy grande. Entonces, es tanta la mentira que hay, que esa mentira ya se ha transformado en una gran verdad. Entonces ya no nos molesta escuchar las cosas que se dicen de María, pero yo se las voy a refrescar un poquito, algunas. Y algunas de esas cosas que se dicen de María, y lo peor de todo, déjenme decirlo, lo que más me duele de esto que voy a leer acá, que si esto se lo preguntas a muchos católicos, muchos te van a decir exactamente lo mismo que acá. Y hoy nos tenemos que ir muy claritos, con respecto a estos temas. Miren, para el mundo protestante en general, o sea, no tan general, hay algunas iglesias que tienen aprecio por María, etcétera, etcétera, por más que no crean que es Madre de Dios. Pero bueno, en realidad las calumnias que nos hacen en todo momento son justamente estas. María era una mujer como cualquiera, o sea, María era como cualquiera de todos ustedes que están acá, ¿sí? Simplemente que Dios la eligió, ¿para qué? Para que sea la madre, no la madre, sino que sea el envase en el cual iba a poner a su hijo para que nazca de ahí y punto. Y ese es todo el trámite con María. Hoy van a ver que eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que pasó, con la realidad. Por otro lado, ustedes saben bien que el dogma católico sobre María, que María fue virgen antes, durante y después del parto, o sea, siempre. ¿Tá? Entonces, para molestar al católico, se manda esta frasecita, ¿no? Como cualquier mujer debería haber roto el himen para tener familia. ¿Parece normal o no? ¿Parece lógico? ¿Parece lógico o no? Claro. Desde el punto de vista de la lógica humana, toda mujer para tener un hijo tiene que romper el himen. No hay otra manera. En la lógica humana, no en la lógica divina. ¿Ok? Ya vamos a llegar ahí. Fue purificada como cualquier judía, lo que significa que tenía pecado. Esto no nos vamos a poner hoy, pues seguramente lo vamos a ver cuando veamos la María Inmaculada, ¿sí? Cuando veamos el dogma de María Inmaculada, que tiene que ver con el nacimiento sin pecado. Y bueno, el protestante encuentra justamente en el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, donde va María a presentar a Jesús al templo a los 8 días. Entonces, bueno, presenta el templo a los 8 días a Jesús, lo circuncida y ella entra en la purificación. Eso, si lo quieren leer, lo pueden leer, está en el libro del Levítico, capítulo 12, versículo 2 en adelante, donde explica el significado que tenía la purificación. Entonces, bueno, se agarran de ahí para decir que María, bueno, si se tenía que purificar, era porque no era pura. Entonces, obviamente, esa purificación se hacía por el pecado, entonces teóricamente María tenía que haber tenido pecado. Ahí hay una gran mentira ahí, porque ustedes ya van a ver hoy les voy a leer un par de escritos de los padres de la iglesia,
donde explican algo que ustedes también lo saben, porque Jesús tenía pecado o no. ¿Se bautizó o no? ¿Y por qué se bautizó? Porque el que es humilde no se pone arriba del otro y dice, no, mira, yo no me voy a bautizar porque no es necesario. Bueno, si todos se bautizan, yo también me bautizo, en una situación de humildad. María exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera dicho María? No, yo les entrego al niño, preséntenlo en el templo, circuncídenlo, pero yo no voy a estar purificar ahí porque yo soy inmaculada. Eso no va en la lógica de Dios. Dios es amor, humildad pura. Después lo vamos a explicar con citas bíblicas, porque eso también está demostrado con la Biblia, pero también hay que usar un poquito la razón. Miren, por ejemplo, le voy a ayudar a utilizar la razón en el anterior. Cualquier mujer debería romper el himen para tener un hijo. ¿Está bien o no? Desde lo humano. ¿Sí? Pregunto yo, ¿cualquier mujer no tendría que romper el himen para quedar embarazada? También. Entonces cuando le vengan con ese cuento, le dicen, bueno, muy fácil, esto es muy fácil. Vos primero explícame cómo entró el niño, y si vos me explicas cómo entró, yo después te explico cómo salió, porque salió de la misma manera que entró. Si entró sin romper el himen, ¿por qué no puede salir sin romper el himen? Razón pura, ¿o no? Clarísimo. Porque un milagro es un gran milagro, concebirás y darás a luz un hijo, y siendo virgen, ¿y por qué no es milagro el que haya parido siendo virgen? ¿Cuál es el problema? Para Dios eso es un trámite, es simplemente pensarlo. ¿Saben por qué existe el mundo? Porque Dios no pensó destruirlo. ¿Me entienden? ¿Me entienden? Simplemente por eso. ¿Y saben por qué el mundo se hizo? Porque Dios lo pensó. Y nada más. Así de sencillo. Miren. Dice, esto es importante, esto después lo vamos a ver con cita bíblica. Según Mateo 1:25, dice que a partir del parto, una vez que nació Jesús, María tuvo relaciones con José. Como que ahí perdió la virginidad. Ya vamos a ver ahí, a mí me da lástima, eso lo vamos a explicar un ratito, pero me da mucha lástima porque hay muchas Biblias. Los evangélicos, ¿cuántos son? ¿Saben cuántas iglesias hay de evangélicas? Más de 70.000. ¿Y saben cuántas Biblias tienen? Es maravilloso. ¿Saben cuántas Biblias tienen? ¿No? Una sola. Tres. Tienen dos o tres, y todo de la misma. Nosotros somos una iglesia de siempre y tenemos Biblia para el que fue hasta tercer año, para el que fue hasta segundo, para el tonto, para el vivo, para el genio, es una cosa de loco. Y toda la Biblia dice exactamente cosas distintas. ¿Y quieren que le diga una cosa? Si no tienen la Biblia de Jerusalén y otras mejores Biblias que estas, que son más difíciles de adquirir, si no tienen esa Biblia, ustedes no pueden explicar, no pueden argumentar a un hermano separado esto, que María no tuvo más relaciones con José a pesar de haber nacido Jesús. Nunca, no lo puedes argumentar. ¿Por qué? Porque le han cambiado ¿qué? Una palabrita, que ahora lo vamos a ver un ratito. Es increíble. Y a mí me provoca muchísimo dolor, porque cuando te muestran en la Biblia de ellos lo que dice, y vos no tenés cómo refutar, porque no sabés, porque tampoco tenés forma, porque tampoco lo dice, es doloroso. Porque si no podemos argumentar la virginidad de María, no podemos ni siquiera pensar en argumentar la divinidad de Dios. Porque si María no es virgen, hoy, no estoy hablando, hoy, no hay en esos acontecimientos, hoy, si hoy no es virgen, Jesús no es Dios, creímos en cualquier cosa, ¿me entienden? Pero quédense tranquilos que todo eso se puede argumentar, Estamos bien firmes, creemos en Dios y creemos en nuestra madre. A ver, sí. Miren, hoy también les voy a enseñar una cosa que es muy importante, porque nosotros creemos que los profetas
cuando hablaban, profetizaban algo que iba a ocurrir hace, qué sé yo, no sé, 100, 200, 300 años, como si eso iba a pasar allá y listo. No, no, no. Los profetas eran personas que eran enviados de Dios, ¿sí? Que convivían con los sacerdotes, el sacerdote en su función y el profeta en su función. Los controlaban a los sacerdotes porque los tenían bien cortitos, ¿sí? Por un lado, y por ahí profetizaban cosas, pero profetizaban cosas que iban ocurriendo en ese momento. Lo que pasa es que, ¿por qué era una profecía? Porque lo que profetizaban en ese momento, en algún momento de la historia, también se iba a cumplir eso que estaba hablando en otro acontecimiento. ¿Sí? Y uno de esos, y el más importante, es justamente Isaías 7, 13, 14. Yo pensaba hablar un poquito del ángel, de la organización, etcétera, etcétera, pero ya como Vale hizo esa hermosa introducción, no hace falta porque ya más o menos estamos metidos en tema. Entonces es muy fácil. En el libro de Isaías, ¿sí? Está justamente la profecía que nos habla de la llegada justamente del Mesías, de Dios, del Emmanuel, ¿está? Entonces, cuando vos lees ese pasaje, ese pasaje de la Escritura, vamos a buscarlo, Isaías 7, 14. Vamos a ver que está, o sea, en este momento el pueblo de Israel está pasando por una circunstancia muy particular. Está sufriendo un asedio, ¿sí? El rey era Ahaz, ¿sí? Y estaban sufriendo un asedio importante con un ejército enorme de 10 a 1 a favor del enemigo, y estaba desesperado Ahaz. Entonces lo buscaban para que profetice a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar. Imagínense, eran un grupito de gente en Jerusalén, cercados por todos lados, no tenían chance, teóricamente, en los números, ¿no es cierto? No tenían chance de sobrevivir, entonces estaban todos desesperados. ¿Y qué ocurre? Lo molestan a Isaías, y dale, ¿qué va a pasar, qué va a pasar? Y entonces llega un momento que Isaías, inspirado por Dios, obviamente, cansado, miren lo que va a decir, dice, le voy a leer un pedacito, dice: en tiempo de Ahaz, hijo de Jotán, hijo de Osías, rey de Judá, subió Razón, rey de Aram, con Pescaz, hijo de Romelia, rey de Israel, a Jerusalén para atacarla, mas no pudieron hacerlo. Y ahí cuenta toda esta historia que yo les dije recién. Entonces fíjense cómo, de qué manera Isaías le va a decir a Ahaz lo que va a pasar. Y ahora van a entender lo que les dije antes, que siempre el profeta utiliza un hecho que va a pasar, pero que también ese hecho se puede interpretar como profecía a futuro. Miren qué bonito, escuchen, dice: volvió Yahvé a hablar a Ahaz en estos términos: pide para ti una señal de Yahvé tu Dios, viene en lo más hondo del Seol o arriba en lo más alto. Respondió Ahaz: no la pediré, no te enteré, Yahvé. Dijo Isaías: escucha, pues, heredero de David, ¿os parece poco cansar a los hombres, que cansáis también a mi Dios? Miren cómo habrá estado Isaías, estaba ya, pero hasta acá. No te alcanza a molestar a los hombres, ahora también molestar a mi Dios. Porque el profeta tenía fe en el Señor, tenía fe que no iba a pasar absolutamente nada, estaba tranquilo. Pero el rey no tenía esa fe. Entonces, miren lo que pasa. Pues bien, dice Isaías, el Señor mismo va a daros una señal, no yo, el Señor. Y miren, dice: una doncella, una virgen, ¿sí? Una joven, lo mismo, son términos, son sinónimos en aquella época, ¿no? Hoy ya no. Una joven, que yo la ves a Inés y hoy, no, una joven. Me dicen, viene, llegó la joven, me dicen, tengo 64 años, mira dónde hemos llegado, ¿no? Fui joven, y todos nos podemos contentos, una locura, joven, doncella, era un pibito, una pibita chiquitita como María, tenía 13, 14 años, ¿me entienden? Bueno, por las dudas, si hay alguno acá que se cree muy
muy niño. Dice, mira, una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo, al que pondrán por nombre Emanuel. Ahora yo pregunto una cosa, ¿les parece lógico a ustedes que Isaías, en un momento donde está rodeado Jerusalén, donde se lo quieren destrozar, está todo el mundo enloquecido, viene el rey y Isaías le dice esto? Dice, yo te amo porque dentro de no sé cuántos años va una doncella a quedar embarazada. Es una locura, ¿o no? ¿Qué tiene que ver lo que le está diciendo Isaías con la profecía de la Virgen? Todo tiene que ver. ¿Sabe por qué? Porque Isaías en ese momento está diciendo, ¿ve esa doncella que está ahí? Esa doncella va a concebir y va a dar a luz un hijo. Quédate tranquilo que nadie va a entrar a Jerusalén. No tenés perdida la batalla la tenés ganada, porque esa joven que vos ves ahí, vas a saber quién fue. Esa joven va a dar a luz. Y ustedes saben bien que cuando hay guerras, las mujeres llevan la peor de las partes, ¿no? Violaciones, matanzas masivas, etcétera, etcétera, ¿o no? Imagínense en aquella época. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Isaías? Le estaba diciendo que esa doncella iba a concebir y a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emanuel. Y obviamente tenía dos mensajes. Primero, el mensaje de que no iba a pasar absolutamente nada, que tenga fe, porque esa chica no iba a sufrir nada, no iba a pasar nada. Dicho esto, por supuesto que venció, ¿sí? Pero esa profecía, después la iglesia la ve, porque se cumple. Y el mismo pueblo de Israel ya toma esa profecía, y todo el mundo a partir de ahí empieza ¿a qué? A esperar al Mesías. ¿Y de qué manera? De una jovencita. Es que la historia dice que se llamaba María, por eso que todos se llaman María. Hasta ahora las mujeres le ponen María, no sé por qué le ponen María, si no va a ser la mamá del Redentor, pero hasta en la historia católica ustedes van a ver que las mujeres, María. ¿Quién no tiene una María en la familia? Si levanta la mano va a levantar uno solo, porque todos tienen una María en la familia. Bueno, entonces fíjense, viene esta profecía, que hermosa, ¿no? Pero una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Fíjense que acá hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque esta cita de Isaías 13 es compuesta. La virgen concebirá y dará a luz. ¿Quién va a dar a luz? Alto. Vamos nuevo. La virgen concebirá. ¿Quién concibió? La Virgen. Y dará a luz. ¿Quién? La Virgen. Por eso que el católico cree que ahí hay una frase completa y compuesta. Y es compuesta, ¿por qué? Porque hay una I. Son dos cosas. O sea que la Virgen no solamente que va a concebir, sino que va a dar a luz. Por eso que el dogma es que María es virgen antes, durante y después del parto. Y no me quiero poner en nimiedades, porque en algún momento lo podemos ver. Pero usted piense en una cosa. La Escritura dice que la mujer, menos mal que ya no se cumple, menos mal que Dios nos aflojó un poquito. Pero la Escritura dice que el que tome mujer ya es una sola carne con ella. ¿Sabían ustedes? No dice que se casa, no, dice el que toma mujer, ya se hace uno con ella. Luego, bueno, gracias a Dios viene la institución del sacramento del matrimonio, y bueno, y el perdón de los pecados. Entonces, bueno, la cosa se puede normalizar un poquito, ¿cómo se llama? En ese aspecto. ¿Por qué le digo esto? O sea, María, cuando concibe y da a luz, ya era una con alguien. ¿Con quién? Lo leyó Valeria, lo dije yo, pero lo explicó ella. ¿Con quién? Dios te salve, María, llena de gracia. Concebirás y darás a luz un hijo. ¿Y cómo es que no conozco varón? ¿Cómo es? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y tendrás el Hijo del Altísimo. O sea, ¿que María tiene un esposo o no? Claro. María tiene un esposo.
¿Quién es ese esposo? El Espíritu Santo. Por eso que, como vamos a ver ahora, María es hija del Padre, es madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver con citas bíblicas, que es un poquito lo que dije recién, pero escuchen qué interesante esto. ¿Cómo se le puede antojar meter en la cabeza? Miren por eso que el demonio es complicado. Miren ustedes la locura esta de pensar que María pudiera haber tenido relaciones con José. ¿Qué hubiera sido una relación con José? ¿Qué hubiera sido en términos de hoy? Yo estoy casado con ella y ella tiene relación con él. ¿Qué es? Adulterio. Adulterio. ¿Qué están diciendo? María es una adúltera. Cuando te dicen que María tuvo relaciones con José, y ni hablar cuando te dicen que tuvo más hijos con José, que después también lo vamos a ver, no hoy, en otro momento, en la Biblia está todo. Entonces, ¿qué están diciendo? Que María es una adúltera, y que José es un adúltero, y que Dios es un tonto, que lo engañaron. ¿Me entienden? ¿Pero qué está diciendo este tipo? Estoy diciendo la calumnia que nos dicen. Porque si María tuvo más hijos y tuvo relaciones con José, María es una adúltera. Hubiera merecido que la maten. Y José eso lo entendió perfectamente bien. Porque José la quería tanto a María, que cuando María le cuenta que había estado embarazada por el Espíritu Santo, qué lindo cuento, ¿no? Mira vos, Seba. Te casás con Eugenia y a los 2 días estés embarazada. El Espíritu Santo vino y dijo, mirá acá, es complicado, ¿no? Parece un chiste, pero no es un chiste. No es un chiste, porque tanto dice la Escritura en Mateo 1, que después lo vamos a leer, en Mateo 1, 21 en adelante, dice que José era un hombre justo y no la quería infamar, no la quería entregar a la horda para que la maten a pedradas. Entonces, ¿qué prefirió hacer? Irse. Porque si él se iba, a ella no la mataban. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente hubiera pensado que él, que ya era prácticamente el esposo, le faltaba casi nada, irse a vivir con ella nada más, pero estaba desposada con ella. Entonces, si él se iba, ¿qué iba a interpretar la gente? Que la dejó embarazada, no se quiso hacer cargo y se fue. Entonces ella no la mataban. Pero llegó el ángel a la noche en sueño que le dijo, tranquilo, no te problema, porque lo que hay en el vientre de María es mío. Les vino a reclamar el ángel vino en nombre de Dios, del Espíritu Santo, a reclamarle la paternidad a María. Quédate tranquilo, chiquito, no te hagas problema, que lo que te dijo María es cierto, y lo que tiene en el vientre es hijo de Dios. Y como José era un hombre justo, y porque en el Antiguo Testamento todos esperaban justamente este acontecimiento, lo tomó en serio. Y a partir de ahí, es más, le da la autoridad, más que autoridad, le da la orden. Porque ¿para qué lo necesitaban a José? Para una sola cosa. Obviamente, para ayudar a criarlo, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista de la ley judía, para una sola cosa. Para que le ponga el nombre. Porque allá en Isaías 7:13 dice, vendrá el Emmanuel, el Dios con nosotros. Y acá dice, ¿viene quién? Le pondrá por nombre Jesús. ¿Son dos nombres distintos? No. Uno significa una cosa y el otro significa otra cosa. ¿Entienden? Sigamos. Entonces, fíjense una cosa muy importante. Esto es un poquito lo que yo le estaba diciendo recién, le estaba explicando un poquito, que justamente ahí en Mateos, porque yo les leo esta cita de Isaías 7. ¿Por qué? Porque es la cita que luego en el Antiguo Testamento la va a utilizar Dios en el Evangelio de Mateo para confirmar que esa cita que realmente había hablado Isaías justamente se refería a María, virgen, antes, durante y después del parto.
Miren, Mateo 1. En el libro de Mateo, capítulo 1, en el versículo 23, que ahí lo tiene anotado, miren lo que dice. Dice, todo esto sucedió, todo lo que yo le conté recién del ángel, de José, etcétera, etcétera. Bueno, dice, todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Y qué dice el profeta? La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Emmanuel. ¿Qué traducido significa? Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. ¿Por qué? Porque el ángel, o sea, ¿cuál fue el mensaje del ángel? Vas y buscas a María y sigue con el plan que ustedes tienen, que tenían. ¿Sí? Y mira lo que pasó. Y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía. Escuchen, porque esto es importantísimo, por favor. Pero no la conocía. ¿Saben qué significa conocida en la Biblia? ¿No saben? ¿Nadie sabe? Sexo, así clarito. Y no, porque después estuvieron juntos siempre, pero sin sexo. Por eso que la Biblia dice, y no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo, y a quien le puso por nombre Jesús. Fíjense, los católicos hoy tenemos algunos problemitas. No podemos explicar las verdades. No podemos explicar las verdades de hoy. Entonces, para no tener que explicar las verdades de hoy, en las Biblias comunes, ¿sí? ¿Saben qué? Le sacaron la palabra hasta. ¿Por qué? Porque es muy difícil explicar hasta. Porque yo le pregunto a ustedes, ¿qué significa para ustedes hoy hasta? ¿Qué significa? Hasta. Algo que un punto que se modifica. Un punto y cambia. Eso es lo que significa en el castellano, ¿o no? Sí. Lo que pasa es que esto está escrito en griego. Entonces es muy difícil explicar esto. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Todas las Biblias van a encontrar muy poquitas Biblias, muy poquitas, donde dice esto. ¿Y sabe qué te dicen? No, lo que pasa es que si decís hasta, vos lo que estás diciendo es que la Virgen, escuchen, esto es un análisis católico. El protestante yo sé que piensa así. ¿Por qué? Porque no tiene el discernimiento ni tiene el magisterio de la Iglesia en el cual confiar para decir, yo bueno, me voy a la Biblia, me voy al catecismo, me voy acá, miro qué significa eso y yo me quedo claro. Pero ellos no tienen eso, entonces ellos lo piensan así, como que es hasta. ¿Pero saben cuál es el problema? Los católicos también lo pensamos así. Y como nosotros lo pensamos así, y como somos tan tontos, en vez de que nos expliquen, lo sacan directamente de la Biblia. Entonces cuando vos querés formarte un poquitito, y viene un evangélico, no sabes qué hacer. ¿Sabes por qué? Porque si vos tenés una Biblia del pueblo de Dios, cualquiera de esas, no sé si la del pueblo de Dios, pero la latinoamericana y varias más, no dice esto. No dice hasta. Y como no dice hasta, no sabes a dónde ir para darte cuenta que ese hasta en la Biblia no es hasta acá sí y después sí tuvo relaciones. El hasta en la Biblia, en el griego, es continuado en el tiempo. No tiene tiempo definitivo. ¿Y quieren verlo? Miren qué bonito. Miren. Miren. Escuchen qué bonito. En el segundo libro de Samuel, ¿sí? En el capítulo 6, en el versículo 23, usted va a tener la explicación de qué significa el hasta. Lo que pasa es que ¿cómo llegás ahí? Con una buena Biblia. Porque el que tiene la Biblia de Jerusalén, si ustedes se fijan al lado, al costadito, cuando dice la palabra hasta y no la conoció hasta, te manda a 2 Samuel 6:23. O sea que eso es lo que piensa la Iglesia, que tenés que venirte a 2 Samuel 6:23. ¿Para qué? Para entender qué es
lo que Dios está diciendo ahí, porque eso es palabra de Dios. Y mire lo que pasó, mire cómo es la historia. David danzaba frente al arca representaba a Yahvé, a Dios, danzaba frente al arca, y Mical, que era la hija, le hizo una escena de celo. ¿Por qué? Porque bailaba medio desnudo. Entonces, bueno, Mical, que era la hija de Saúl, le decía que él estaba, ¿cómo se dice? Seduciendo a las otras mujeres. Imagínense el rey seduciendo a las mujeres, una locura. Y miren cómo termina este jueguito, porque David le dice, no, yo estoy danzando a Yahvé, yo estoy danzándole al que está ahí adentro, a Yahvé. Y miren cómo termina, dice, y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. ¿De cuándo los muertos tienen hijos? ¿Ustedes vieron alguna mujer que murió y tenga hijos? ¿Se dan cuenta que el asta no tiene nada que ver con el tiempo? ¿Y por qué la iglesia te manda esta cita? Para que veas perfectamente que como está usado ese término, es de la misma manera que está utilizado en la segunda carta de Samuel. Por lo pronto tenemos un argumento clarísimo para mostrarles, después si lo creen o no creen, problema de ellos. Pero ¿saben qué ocurre? ¿Saben cuál es el problema? Que a veces hablamos de estos temas y saben que nos dicen los católicos, pero ¿cuál es el problema si María tuvo más hijos? ¿Cuál es el problema si María tuvo relación con José? El único problemita, ¿saben cuál es? Que si María tuvo relaciones con José y María tuvo más hijos con José, Jesús no es Dios. Miren, no importa, no es nada. ¿Qué vamos a pelear por eso? ¿Cómo que vamos a pelear por eso? ¿Me entienden como la historia? Es muy serio. Bueno, llegamos hasta ahí porque se está haciendo tarde y quiero leerle un par de cositas más, que no me las quiero dejar pasar, porque ¿saben cuál es el problema? Nosotros nos tenemos que formar, chicos, y la formación católica se refiere a 2000 años de historia. No solamente alcanza con la Biblia, pero nosotros tenemos una historia riquísima. Yo he escuchado un montón de chicos que han venido acá y afuera ni hablar, que te hablan de María, y no como que los católicos, que María, es como si hubiéramos descubierto a María antes de ayer, ¿me entendés? Hace 2 años, o desde el Concilio Vaticano II, o desde hace 100 años en adelante, estos sacaron el dogma de la Asunción de María, sacaron hace 150 años el dogma de la Inmaculada Concepción de María. ¿Pero qué les pasa a estos católicos hoy? Yo hoy les voy a leer lo que hablaron los primeros padres de la iglesia, de María. Atrevidos los protestantes, hermano. Atrevidísimos. Las cosas que dicen los padres de la iglesia. ¿Cómo? ¿Y por qué ustedes le rezan a María? Pero eso en el siglo I ya los padres de la iglesia pedían la intercesión de María. Siglo I. ¿Saben qué se refiere a siglo I? 70 años de Cristo, año 33 en adelante. Ahora le voy a leer unos cuantos, si tienen paciencia. Bellísimo. Y eso es lo que pensó la iglesia siempre. Porque los padres de la iglesia, que son los que llevan ¿qué? La tradición. ¿Y de dónde la recibieron? De los apóstoles. Bien, seguimos un poquito. Bueno, miren, esto después la buscan, ¿sí? No quiero perder tiempo con esto, pero acá es muy fácil. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, ¿sí? Nos dice por qué María es hija del... Mira, lo vamos a leer rápido. ¿Por qué María es hija? No dice que María, pero ¿María qué es? ¿María es Dios? No. ¿María es un ángel? No. ¿María es como nosotros? Sí, es un hombre. No hombre desde el punto de vista del sexo, ¿no? Hombre, mujer. Miren, la primera carta de Juan, capítulo 3, y esto para todos. ¿Por qué? Porque esa carta nos va a decir cómo es que vamos a ver nosotros cuando nos encontremos con Dios. Y esta carta, miren, 3:2, acá está, dice: ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Cómo que María puede tener una vocación? Dios, si quiere, manda a cualquier santo de allá arriba y tener una vocación del santo que quiera. Así de sencillo.
O el Padre Pío no tenía la bilocación, por ejemplo. ¿Me entienden? Dios es todopoderoso, puede hacer lo que quiera. Pero cuando estemos allá, vamos a ser semejante a quién? A Él. Pero antes, ¿qué dice la Escritura? Dice, ahora, no cuando estemos allá, ahora somos hijos de Dios. Y María, pregunto, ¿es hija de Dios o no? Sí, ¿no es cierto? Bueno, ahora vamos a ver que es madre del Hijo y vamos a ver que es esposa del Espíritu Santo. Porque cuando decís eso, todo el mundo, es más, también entre los católicos, ¿no? Pero entre los protestantes ni hablar. Ya decir que madre es una locura, y lo dice la Escritura. Imagínense cuando decís que es esposa del Espíritu Santo, un escándalo. Les arruina todo el buffet. Miren, bueno, pues vamos a Lucas de nuevo. Difícil de salir de Lucas, ¿no? Lucas. Miren, en el versículo 31, escuchen, María Madre, vas a concebir en tu seno y a dar a luz, un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Si lo concibió, si lo parió, y después lo amamantó, lo cuidó, etcétera, etcétera, ¿a quién? A Jesús. Entonces, madre de Jesús, lo leímos hace un ratito en el versículo 38 en adelante. Miren lo que dice. Dice, en la visitación que leyó, que explicó Vale, dice, bendita tú entre las mujeres, Isabel queda llena del Espíritu Santo, y llena del Espíritu Santo, una persona llena del Espíritu Santo, no otra, puede exclamar a gran voz, dice, bendita tú entre todas las mujeres, no una más. No, bendita tú entre todas, vos bendita. ¿Sí? Y fíjense cómo sigue. Y bendito el fruto. Jesús, claro. Y miren, ¿dónde que viene a visitarme la madre de mi Señor? ¿Cómo sabía Santa Isabel que en el vientre, el embarazo, tenía a Dios? Porque antes se había llenado el Espíritu Santo. La sola presencia de Cristo, la sola presencia de Cristo en el vientre ha hecho que Juan el Bautista se consagrara a Dios y saltara en el vientre, y hizo que la madre se llenara del Espíritu Santo. Y en ese preciso momento, Santa Isabel, porque les cuento que no había teléfono antes, nadie le podía haber avisado a Santa Isabel que la sobrina, ¿me entendés?, había quedado embarazada. Y acá dice que ni bien la saluda, el niño queda lleno del Espíritu Santo. Ella también. Y en alta voz dice, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Por eso que Valeria decía que es tan importante esto. ¿Por qué? Porque la mujer es la mujer. Una mocosa antes, un mocoso antes no tenía juego. Acuérdense nosotros cuando éramos chiquitos, los más viejos. Estaban los adultos. Y qué bueno tenía que hacer que vuelva eso. En aquel momento ni hablar. Entonces viene una mujer grande, ponerse en la situación que se pone ante una nena. Porque María era una nena. ¿Me entienden? Extraordinaria. Entonces ahí que vemos ahí, que María es madre del Hijo. Y hay una parte acá, y después dice, ¿y cómo será esto posible si no conozco varón? Ahí también hay una trampita que hay que aprenderla, que no la vamos a ver ahora, vamos a ver cuando veamos la virginidad de María. Dice, no conozco, no conozco es un aoristo, que en el griego también es continuado en el tiempo, significa no conozco ni conoceré. Porque yo le hago una pregunta, ¿cómo le va a responder eso María? Si María hubiera pensado formar una familia con José y tener un montón de hijos, ¿saben qué hubiera respondido a María acá? Le dice, él dice, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, también estaba profetizado, ¿sí? En Isaías 9. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos el otro día
¿Por qué Jesucristo era el Mesías? Que espero que lo vuelvan a leer 10 veces, verlo 1000 veces cuando demostramos que Jesús era el Mesías a través de la profecía de Daniel. Que demostramos que en el capítulo 2 demostramos que era que con Jesús venía el reino de Dios, pero que ese hijo del hombre era el gobernante, el rey de qué, de ese reino de Dios. Y es lo que habla acá. Es lo que habla acá. Miren lo que dice, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que había un reino? Había varios reinos, pero el reino que iba a venir, el quinto reino, era un reino que no iba a tener fin. Y el rey era alguien que era el principio y el fin, que tampoco iba a tener fin, Cristo. Miren todo lo que habla el ángel. Y miren lo que responde María. ¿Qué le hubiera respuesto María ahí? ¿Qué le hubiera respondido? Aquí va a tener un hijo, porque acá no le dice el Espíritu Santo, todavía no le habló el Espíritu Santo, acá le dice, concebirás en tu seno y vas a dar a luz un hijo que le pondrás por nombre Jesús. Eso es lo que dijo el ángel. ¿Qué hubiera dicho María? ¿Qué hubieran dicho ustedes? Ponele, vos hasta, mirá, vamos a un ejemplo. ¿Cómo se llama ¿Cómo se llama? Está Eugenia y está, ¿cómo se llama? Seba. Resulta ser que yo vengo esto y le digo esto mismo, se lo digo a Eugenia. A ver, Eugenia, ¿qué me respondería vos? Que no. ¿Que no qué? No, pensá. ¿No? ¿Vos no te pensás casar? Sí. ¿Y para qué te vas a casar? Para tener hijos. Bueno, entonces vos que me hubieran respondido. Sí, ¿qué novedad me das, Ángel? ¿Qué novedad me das, Ángel? Si sabés que estoy desposada con Sebastián. ¿Me voy a casar? Obviamente que voy a tener un hijo de Sebastián. Pero la Virgen no le responde eso. No, la Virgen le responde otra cosa. Porque esa es la respuesta lógica, ¿o no? Tenía todo listo, se casaba, no le faltaba que... y se acabó. Y no tenía uno, ¿viste? Los judíos tenían 7, 8, 10 hijos. ¿O no? Pregúntenle a Jacob, 12 tenía. Miren, fíjense lo que pasa acá. Dice, ¿cómo será esto posible? Dice la Virgen. ¿Cómo será esto posible? Si no conozco varón. ¿Cómo que no conocía varón? Sí conocía varón. Lo conocía José, pero él se conocía con Z, en nuestro vocabulario, en nuestro dialecto, significa conocer. ¡Ay, conozco a Ale! ¡Ay, conozco! No, conozco es que no conozco varón, no tengo en mi mente, en mi corazón, la idea de servirle a ningún varón más que a Dios. María ya estaba consagrada a Dios desde su nacimiento. Nunca se le pasó por la cabeza tener una familia, jamás. Por eso que responde de esa manera. ¿Cómo va a ser? Explícame, Ángel, explícame porque no estoy entendiendo, porque yo con este hombre no tengo pensado tener sexo. Yo no conozco varón, ¿cómo va a ser eso? Y ahí le explica, y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Epa. Por eso el que se van a hacer será santo y le llamarán Hijo de Dios. Por eso que María es causa de obediencia absoluta a la voluntad divina. Es causa de obediencia absoluta a la voluntad divina. Y es tan así, que es tan grande esa obediencia, que es causa también de deshacer la desobediencia de Adán y Eva, de Eva. Destroza la desobediencia de Eva por su voluntad. Y es causa de que justamente el Hijo de Dios, el que van a ser, que es santo, venga a redimir al mundo entero, nosotros, a salvarnos a nosotros. Todo eso es causa María. Y hoy nos dicen que no es corredentora. Ya vimos ese tema, lo vamos a volver a ver también. No se dan problemas. ¿Entendieron esto? ¿Les quedó claro? Bien. Entonces, bueno, ahí la tenemos, porque María es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo. ¿Está claro? Muy bien. Está. Miren, le voy a leer los concilios donde está la definición dogmática de por qué María es madre de Dios. ¿Ok? Miren, fíjense, miren por qué le voy a mostrar esto primero. Y se lo iba a mostrar al último, pero no. Dios, se lo voy a mostrar primero para que ustedes vean
que un dogma no se define para que alguien empiece en ese momento a querer aprender algo. No. Es para definir algo que ya se viene creyendo. Cuando la iglesia define dogma, no inventa nada. Cuando hay riesgo sobre eso, porque hay muchas herejías, etc., lo define y se acabó, y hay que creerlo. Punto. No hay más. Y miren qué bonito lo que dice el concilio, pues el concilio de Efesios, en el año 431, el Papa era San Clementino. Miren cómo define el dogma de la Santísima Virgen Madre de Dios. Miren, dice, acá estamos digamos, el dogma es largo. Yo le traje solamente la parte del anatema, que es la condenación sobre aquel que no cree. ¿Ok? Porque el dogma no está hecho porque vos lo analices, si te cierra lo crees, si no te cierra lo crees, no, porque eso lo valora el Espíritu Santo. Entonces si vos crees que el Espíritu Santo asiste a la iglesia, se cree y punto. ¿Ok? Pero dice, si alguno no confesare que el Emmanuel es verdaderamente Dios y que por tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne, miren que dice según la carne, al verbo de Dios hecho carne, sea maldito, sea anatema. 4:31 en Efesios. Seguimos. Miren, y ahora les voy a leer también ¿por qué? Porque vienen relacionados. Es muy difícil no hablar hablar de madre solo y virgen, es muy difícil. Son dos cosas que vienen de la mano. Fíjense que en el concilio de Trump, pero miren, ya nos vamos casi al siglo VII. En el 649, el Papa Martín I dice, si alguno no confiesa, de acuerdo con los santos padres, que son lo que vamos a leer ahora, de acuerdo con los santos padres, propiamente y según verdad, por Madre de Dios, escuchen, a la Santa y siempre Virgen María, como quiera que concibió en los últimos tiempos. Esto es un dogma, esto habla clarito. Sin semen. Hoy le hubieran puesto, no sé, sin no sé qué para explicar, no, sin semen. Sin semen, sin la célula masculina, sin el cigoto masculino, así es fácil. Miren cómo lo definían. ¿Quién no entiende eso? ¿Hay alguno que no entiende lo que quiere decir eso? Clarito, ¿no? Entonces, dice, como quiera que concibió en los últimos tiempos, sin semen, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, verbo, propia y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació el Padre. Mira lo que te está diciendo, que ese Dios no lo parió María. María no hizo a Dios, María parió a Dios. No lo hizo, porque Dios ya existía desde el principio, ¿se acuerdan? En Juan 1:1 en adelante, en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Siempre existió, la Trinidad existe desde el principio. Por eso que cuando dicen, como una mujer que es posterior a Dios puede parir a Dios y hacer a Dios. No, María no hizo a Dios, para nada. Pregunto yo a los que son mamás acá, o los papás, ¿ustedes sabían si iban a tener un varón o una mujer? Cuando la pancita estaba creciendo. Si iba a ser rubio, se morocho, ojos claros, ojos oscuros, inteligente, tonto, pago. No sabemos nada. No hacemos nosotros al hijo. Nosotros concebimos al hijo y punto, y después somos padres del hijo. El único que sabe eso, ¿sabe quién es? Dios. Por eso que María no hizo a Dios. Por eso que fíjense un dogma bien, o sea, los dogmas son bien definidos, obviamente, ¿no? Pero fíjense una doctrina bien presentada que te dice, por obra del Espíritu Santo, al mismo Dios, verbo propiamente y verdaderamente, que antes de todos los siglos nació de Dios Padre. E incorruptiblemente le engendró, y esto es muy importante porque le voy a leer otra cosita acá, dice, permaneciendo ella, aún después del parto, escuchen, en su virginidad indisoluble, sea condenado.
Esto nosotros no le damos importancia. Esto está tan vigente como si lo hubieran definido hoy. A ver si nos entendemos. Vos podés cambiarle la pata que vos quieras a la doctrina, pero no se cambia nada, ya está. Ya está. ¿Y por qué les traje esto otro acá, que es un poquito antes? Porque si ustedes leen ahí arriba, no se van a dar cuenta que está afirmando también en el año 649 este dogma de María Siempre Virgen, que Jesús nació 2 veces. Lo que acabo de leer, desde el principio del Padre. ¿Y después de quién? De María. ¿Y por qué lo define? Porque un poquitito antes, fíjense, unos 90 años antes, en el segundo concilio de Constantinopla, en el 553, el Papa Vigilio, miren lo que dice. Dice, si alguno no confiesa que hay 2 nacimientos del Dios Verbo, 2, uno del Padre antes de los siglos, al principio, sin tiempo e incorporalmente, o sea, espíritu. Otro en los últimos días, cuando él mismo, el verbo, la palabra, él mismo, bajó de los cielos y se encarnó de la Santa Gloriosa Madre de Dios, y siempre Virgen María, y nació de ella. Ese tal sea anatema. ¿Me entienden? ¿Lo entendieron? Si hay una duda me la dan ahora sobre esto. ¿No? Bueno, yo les voy a leer unas cositas que son impresionantes. ¿Se aguantan 10 minutos más? ¿Sí? 10 minutos más. Les voy a leer los padres de la iglesia, porque ahí están las papitas. Estos son dogmas, listo. Pero la iglesia tiene una continuidad. La iglesia católica tiene una continuidad. Y eso es lo que hace que la iglesia católica podamos entender que realmente la iglesia es de Cristo, porque tiene una continuidad. Una de las tantas, ¿no? Y en esa continuidad pasa, miren, Santos Padres. Por supuesto no voy a poner todos los escritos ahí, porque saqué un montón, pero bueno, voy a ser benevolente con ustedes. Pero ustedes van a ver que hay escritos desde el principio del siglo II, o sea, del año 100, hasta antes de todos estos concilios. O sea, de hace 1900, de siempre. Para que ustedes vean lo que decían quiénes, los padres de la iglesia. Y los padres de la iglesia no es cualquier persona que estaba por ahí. Han sido discípulos de los apóstoles, o discípulos de los discípulos de los apóstoles. Miren lo que dicen. Año 107. La Virgen debe haber muerto, no sé eso, porque no me acuerdo, tampoco estamos los datos, pero la Virgen debe haber muerto en el año 40, 50, ponele. O sea, estamos hablando de 50 años, estamos hablando menos de una generación, menos de mi edad. Mire, dice San Ignacio de Antioquía. San Ignacio de Antioquía es un padre de los padres. El primer padre, por la importancia que tiene, por el lugar donde fue obispo de Antioquía, y no solamente por eso, sino por la definición y el concepto que tenía de iglesia. Él es el que dijo que donde está el obispo está el pueblo, y donde está Cristo está la iglesia. ¿Me entienden? Esto es fundamental. Y miren lo que dice: pues nuestro Dios Jesucristo fue concebido por María de acuerdo con el plan de Dios, de la simiente de David. Es cierto, pero también el Espíritu Santo se encarnó. Miren cómo lo explica todo cortito y muy fácil. El Espíritu Santo se encarnó. Y escuchen esto, porque esto es una belleza. Esto es una belleza. Ustedes saben por qué. Miren, esto no está en la Biblia, es lo que yo les voy a leer. Pero está dentro de los padres de la iglesia, está dentro de la tradición. Y nuestro catecismo, creo que en el numeral 84, 85 por ahí, dice que tanto la Sagrada Tradición como la Sagrada Escritura merecen el mismo grado de adoración, de veneración. Nosotros no nos alimentamos solamente de la Escritura, nosotros nos alimentamos también de esto. Y miren qué bonito. ¿Qué hizo Jesús cuando pasaba, venía, estaba ahí Juan el Bautista y se quiso meter en el agua? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Juan el Bautista? ¿Qué le dijo? ¿Cómo? Claro,
¿Cómo te voy a bautizar yo vos? ¿Cómo te voy a bautizar yo vos? Vos me tenés que bautizar a mí. ¿Cómo yo te voy a bautizar? ¿Y qué dijo? Bueno, tranquilo que se haga todo como conviene, por justicia, no hay ningún problema. Y fíjense la interpretación que le da San Ignacio de Antioquía, no se la van a olvidar nunca más, chicos. ¿A nosotros qué recibimos cuando nos bautizamos? No, sí, pero ¿a través de qué signo? Del agua. San Ignacio de Antioquía va a decir por qué Cristo elige el agua como signo. Y lo va a decir de esta manera. Mira lo que dice. Y fue bautizado para que por medio de su presentación podría purificar el agua. ¿Qué hace un sacerdote antes de la Pascua, por ejemplo, que es lo que más se ve? ¿Qué hace el sacerdote antes del rito del bautismo? Purifica el agua. Hay un rito, purifica el agua. ¿Qué dice San Ignacio de Antioquía acá? Que que fue concebido el Espíritu Santo, se encarnó en María, y se bautizó. ¿Para qué? Para purificar el agua. Para purificar el agua. En definitiva, ¿qué dijo ahí? Si bien la purifica el sacerdote en el rito, ¿en nombre de quién la purifica? De Jesús. ¿Y qué hizo Jesús en ese momento? Dijo, esta agua es pura. Esta agua es pura, ¿por qué? Porque yo entré en esta agua y hice que esta agua sea pura. Y obviamente no seamos tan estúpidos de creer que era el agua de Jordán, el agua. Por eso que la iglesia, cuando entiende estas cosas, ya no hace falta meterte en un río para bautizarte. Cosa que los protestantes tampoco entienden. ¿Qué es importante? Solamente una cosa, el agua, y que corra. Que corra. El agua tiene que correr. Que corra. Así es sencillo, y el rito como corresponde, yo te bautizo en nombre de tal. ¿Me entienden? ¿Te gustó, no? Eso, ¿te parece? Está bueno, ¿no? Y las que vienen, miren, dice: San Irineo de León, año 180. Este es discípulo de San Ignacio, una cosa loca. Miren, escuchen, de Policarpo. Miren lo que dice. Manifiestamente pues el Señor vino a lo que era suyo y llevó sobre sí la propia creación que sobre sí la lleva y recapituló por la obediencia en el árbol de la cruz. Miren, porque acá hay muchas cositas finitas. Miren, dice, recapituló, o sea, dio vuelta a la historia. Recapituló por la obediencia en el árbol, Cristo. La obediencia en el árbol. ¿Cuál es el árbol? Vamos, católicos. Vamos. La cruz. La desobediencia en el árbol. O sea, él recapituló, dio vuelta la historia en la obediencia a la cruz. Ahí en la cruz. ¿Recapituló qué? La obediencia, la desobediencia al árbol. ¿A cuál árbol? Al árbol que se comió ¿quién? En otra palabra, ¿no? Adán. El árbol que no podían tocar. O sea, un árbol viene a recapitular el otro árbol. La obediencia de la cruz, la desobediencia del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Está? Y hay mucho, miren. Fue disuelta, de esa manera, fue disuelta la seducción por la cual había sido mal seducida la Virgen Eva, destinada a su marido, por la verdad en la cual fue bien evangelizada por el ángel, la Virgen María ya desposada. Fíjense cómo va haciendo la analogía. Hay un ángel, ¿quién es? Al principio, ¿quién es el que le habla a la Virgen Eva? Porque va a la Virgen Eva. Satanás. Mal evangelizada, la evangelizó mal. ¿Y eso no le suena a la evangelización que hay hoy de tantos que andan ahí pululando y predicando un evangelio que es otro evangelio que no es el evangelio de Cristo? Pentecostales, evangélicos, bautistas, metodistas, el que ustedes quieran. Un ángel que le está picando el cerebro, ¿para qué? Para que evangelicen mal. A Eva la evangelizaron mal, pero el ángel Gabriel vino y la evangelizó muy bien. ¿A quién? A la otra virgen. ¿A qué otra virgen? María. Miren.
así como aquella fue seducida por la palabra del ángel para que huyese de Dios, prevaricando de su palabra, de todo puedes comer, menos de eso. De lo demás lo que vos quieras, no hay ningún problema. Prevaricó de la palabra, se alejó de Dios, huyó de Dios. Eva. Así esta, María, por la palabra del ángel, fue evangelizada, escuchen, para que portase, de portar, para que portase a Dios por la obediencia a su palabra. ¿Qué le dice en el versículo 38, capítulo 1 de Lucas? Hágase en mí según tu palabra. Esto no tiraban letras, sino esto estaba bien fundamentado, según tu palabra. A fin de que la Virgen María fuese abogada, o sea, defensora. ¿De quién? Escuchen qué belleza. De la Virgen Eva. Es nuestra abogada. Y para que así como el género humano había sido atado a la muerte por una virgen, por Eva, por el pecado, ¿se acuerdan? Romanos 5:12, por el pecado entró la muerte. ¿Se acuerdan? Así también fuese desatado la muerte de ella por la virgen, y que la desobediencia de una virgen fuese compensada por la obediencia de otra virgen. Esto lo escribe Saint Jerónimo de Lyon en un libro que es contra las herejías. Lo pueden buscar, si lo quieren comprar, habla contra toda la herejía vida y por haber. En este caso estaba hablando justamente de María. En el siglo 220, no, todavía no llegó, en el año 220, San Hipólito, en el año 220, ¿sabe qué dice? Ya dice, no, pero ustedes ahora dicen Madre de Dios, que nuevo. No, señor, ya en el siglo 220 a María ya se la llamaba como la Theotokos. La Theotokos, la Madre de Dios en griego, ya se la nombraba así, la Madre de Dios. ¿De qué estamos hablando? No me van a enojar. Miren, vamos a ir por... Bueno, San Efrén de Siria, Champán, año 350. No sé si se dan cuenta ustedes, los dogmas que leímos, años 351, 553 y 649, ¿no? Acá todavía no llegamos, todo lo que leímos, y son algunos, saqué 10.000 porque no se podían, los más relevantes, ¿no? Año 350, San Efrén de Siria, miren lo que dice, miren por Dios, lo que son las cosas de Dios, la importancia de la belleza, de todo, del santuario, del templo, de la seriedad. Miren lo que dice, María es el templo puro, en el que se hospeda Dios. Por eso nosotros decimos que María es el arca de la alianza. En el arca de la alianza, ¿se acuerdan que lo explicamos tantas veces? Que estaba el maná, la tabla de la ley y la vara florecida de Aarón, y para eso el Antiguo Testamento, para eso ¿quién era? Dios. En el arca. Bueno, el arca de la alianza es María. María tuvo en el vientre al que tenía el poder, el sacerdocio, al que era la palabra, ¿sí? Y al que da el pan de vida, la Eucaristía. Mira cómo dice San Efrén de Siria, dice, María es el templo puro en el que se hospeda Dios, el huésped eterno. En ella se realizó de un modo admirable el misterio por el cual el hombre se hace Dios y Adán es llamado hijo del Padre. Miren cómo sigue, dice, y una oración, ¿no? Miren la profundidad. Santísima Señora, Madre de Dios, vos que sois la más pura de alma y cuerpo, que vivís más allá de toda pureza, de toda castidad, de toda virginidad, la única morada de toda la gracia del Espíritu Santo, que sobrepasáis incomparablemente a las potencias espirituales en pureza, que sobrepasáis incomparablemente a las potencias espirituales en pureza, que hablo de los ángeles,
en mi alma y cuerpo por los vicios de mi vida impura, habla él, y llena de pecado, purificad mi espíritu de sus pasiones. Mirá cómo le pide, mirá cómo le pide. Purificar en mi espíritu de sus pasiones, santificar y encaminar mis pensamientos, errantes y ciegos, regular y dirigir mis sentidos, librarme de la detestable e infame tiranía de las inclinaciones y pasiones impuras, anular en mí el imperio del pecado, dar la sabiduría y el discernimiento a mi espíritu en tinieblas, miserable, para que me corrija en mi falta y de mis caídas, y así, libre de las tinieblas del pecado, sea hallado digno de glorificaros, de cantaros libremente, verdadera madre de la luz, de la verdadera luz, Cristo, Dios nuestro, pues solo con Él, porque aquí es importante, porque vos ves todo esto, siempre este tipo le está atribuyendo a María virtudes, poder que es de Dios, ¿no? Y escuchen cómo termina la oración. Dice, verdadera madre de la verdadera luz, Cristo Dios nuestro, pues solo con Él y por Él sois bendita y glorificada por toda criatura. ¿Qué dice ya Lucas 1 en el 49 en adelante? Todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque el Señor ha hecho grandes cosas en mí. ¿Me entienden? La grandeza que tiene María. ¿Y para qué vamos a leer uno que es fantástico? Porque no va a decir dónde está María, quién es María. Escuchen. Dice San Epifanio de Salamina. Aguantá, Clemi, que esto es imperdible. Son 10 minutos. Dice, ¿qué diré? Dice 370 el año, 370. Dice, ¿qué diré? ¿Cómo hablaré de la ilustre y santa Virgen? Ya que exceptuando solo a Dios, escuchen, ya que exceptuando solo a Dios, ella es superior a todos. Esto es lo que creían los padres de la iglesia, los que vivieron con ella, los que estuvieron viviendo con los que vivieron con ella. ¿Me entienden? Y ahora nos vienen a dar una clase los protestantes que María, no, María, ni idea de lo que están hablando. Miren lo que decía un santo del siglo IV. Dice, ella es superior a todos, más bella por naturaleza que los mismos querubines, los serafines y toda la milicia angélica, por lo cual ninguna lengua es suficiente, ni en la tierra ni en el cielo, para cantar sus alabanzas. ¿Cómo que no se la puede alabar a la Virgen? Lean Proverbios 31, 30, a ver qué dice ahí. No dice María justo, pero dice que hay mujeres que se la pueden alabar. Miren, Virgen bienaventurada, paloma pura y esposa celestial. María, cielo, templo y trono de la divinidad. ¿A ti te pertenece Cristo o no? No, pero Cristo, a ti te pertenece Cristo, la madre de Cristo. ¿Cómo que no le va a pertenecer a madre? ¿De cuándo? Por supuesto que no es un pertenecer desde el punto de vista mío. ¿Se entiende, no? Cristo, sol resplandeciente del cielo y de la tierra, nube luminosa que has recibido del cielo para iluminar a la tierra, un sol más brillante que Cristo. ¡Salve! Llena de gracia, puerta del cielo, de quien evidente y claramente habla el profeta cuando... esto no es esa. Cuando en el cantar de los cantares exclama, esto lo dice en el capítulo 4, versículo 12. Dice, eres un jardín cerrado. Acá habla de la virginidad. Que si ustedes se fijan y después me lo buscan, volvemos un poquito, por favor. Volvemos. Acá, si ustedes lo buscan después, que no llegamos porque no quise alargarlo, en Ezequiel 44, 1, 2, dice perfectamente que por donde pasa el Señor no pasa más nadie. Donde pasó el Espíritu Santo es tierra cerrada. Y después léanlo, está muy lindo, en el Cantar de los Cantares. Y acá lo que dice,
salve llena de gracia, puerta del cielo, de quien evidente y claramente habla el profeta cuando en el cantar de los cantares exclama: eres un jardín cerrado, hermana mía, esposa mía, eres un jardín cerrado, una fuente sellada. No hay más tutía. La Virgen es el lirio, hablo de un jardín, ¿no? La Virgen es el lirio. ¿Se acuerdan por qué el lirio? ¿Se acuerdan en Mateo 6? Mateo 6 en adelante, cuando dice, habla de los lirios del campo, ¿de qué se preocupan? ¿De qué se preocupan? ¿De qué van a comer? ¿De qué van a vestir? Si los pájaros, etcétera, los lirios del campo. No han vestido nunca como lo que viste un lirio del campo, y sin embargo Dios los viste. Y por eso que fíjense como acá San Epifanio de Salamina dice, la Virgen es el lirio inmaculado que engendró la rosa inmarcesible, Cristo. Santa Madre de Dios, oveja inmaculada que has dado a luz al Cordero, qué belleza, a Cristo, el Verbo encarnado. Quieren ver que ya creían en los primeros siglos que María intercedía, pero con la palabra, porque siempre te piden, ¡ay, la palabrita! ¿Qué tenés la palabrita? Mira, Severiano de Gabala, 390, todos santos, mira lo que dice: nosotros por nuestra parte tenemos a la Santa Virgen y Madre de Dios María, que intercede por nosotros. Eso no he visto los católicos hoy. Sí, claro. Que intercede por nosotros. En efecto, si una simple mujer, Débora, alcanzó la victoria, ¿cuánto más la Madre de Cristo? Nosotros tenemos a Nuestra Señora, Santa María, Madre de Dios. Me queda una hojita y media, ¿no? Tranquilízate eso. Sí, bueno, está bien. A ver, saludo a ver. Miren. Escuchen. Esto es un regalito para los que se quedan. Sí, es un poquito largo. Ya terminamos. Es que es una pena. Miren, si alguien no está de acuerdo en que Santa María es la Madre de Dios, está en desacuerdo con la divinidad. Pequeño detalle, ¿no? Un poquito lo que decía yo hoy. Si alguno afirma que Cristo solamente pasó a través de la Virgen como a través de un canal, ¿se acuerdan lo primero que dije? No, lo usó como un útero, porque saben que dicen los evangélicos, no todos, una parte grande, que María, bueno, tuvo ahí el bebé, pero el bebé ese no era Dios. Cuando nació, recibe el Espíritu Santo ahí, y ahí tomó la carne del nene, tomó el Espíritu Santo, pero María no tiene nada que ver. Bueno, mire como ya lo explican los primeros padres, ¿no? Dice, si alguno afirma que Cristo solamente pasó a través de la Virgen, como a través de un canal, y niega que Él haya sido formado dentro de ella, de un modo divino, no de un modo humano, modo divino, sin intervención de un hombre, y de un modo humano, según las leyes de la gestación, mira cómo mete la embriología acá, ¿sí? Ese tal es un impío. Miren lo que dice acá. Esto se lo dejé el último para los perseverantes, para los que perseveran. Esto es un regalito. Miren lo que dice esto. Miren lo que dice San Gregorio de Niza, año 390, tremendo santo de fines del siglo IV. Miren lo que dice. En tiempos de María, la Madre de Dios, la muerte, está hablando de la muerte, que había reinado desde Adán hasta ella, ¿sí? ¿Por qué dice hasta ella? Porque María era la Madre del Redentor, la corredentora, cuando ella acepta el convite del Espíritu Santo y queda embarazado, ¿quién llegó ahí? El Salvador, el Redentor, Cristo. Por eso dice, en tiempos de María, la Madre de Dios, la muerte que había reinado desde Adán hasta ella, después de haberse aproximado a ella,
porque se aproximó a ella. ¿Se acuerdan ustedes cuando, pues no sé si se acuerdan, pero en el capítulo 12 del Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, no, 16, 15, en el 15 dice que el dragón le escupió fuego, que es el pecado, a la mujer, pero no pudo tocarla, porque vino a la tierra en su ayuda, ¿me entendés? Y claro, porque el demonio si algo quería, era ir en contra de la mujer. Siempre el demonio, la pelea era contra la mujer, no contra Jesús. Si el demonio sabía que contra Jesús no podía, si era Dios, pero con la mujer sí. ¿Me entienden? Por eso que, fíjense cómo el combate es: enemistad pondré entre ti y la mujer, y la simiente de la mujer te pisará la cabeza en la cruz. Pero la pelea contra quién era, de Satanás, la mujer, con esta mujer. Miren qué mujer que tenemos, ¿no? Miren lo que dice, miren qué belleza. Dice: la muerte que había reinado de Adán hasta ella, después de haberse aproximado a ella, haberse lanzado contra el fruto de la virginidad. ¿Quién era? Jesús, el fruto de la virginidad. Topó contra una roca y quedó hecha trizas. ¿Quién? La muerte. No pudo con María. Y los protestantes dicen: si María murió, no la encontraron, está muerta, tirada por el Señor, por favor. Un signo, una señal apareció en el cielo, una mujer vestida en el sol, con una corona de 2 estrellas, con la luna debajo de sus pies, a punto de dar a luz, un varón. Por favor, qué belleza. Miren. Y ya terminamos. San Juan Crisóstomo. Yo les recomiendo a San Juan Crisóstomo, cuando no sepan qué hacer, busquen cualquier cosa que haya dicho San Juan Crisóstomo. ¿Qué hago? Estoy aburrido. El Carlos me dijo: pongan San Juan Crisóstomo. Una belleza. Mira lo que dice el hombre, santo de aquello. Mira lo que dice. Siglo V. Dice: Dios no nos da todavía Déboras. Busquen la historia de Débora también, una mujer de Dios. Pero tenemos a la Santísima Virgen María, Madre de Dios, que escuchen por favor, que intercede a favor nuestro. Y a la verdad, si una mujer que Dios sacó de entre el común del pueblo, eso es cierto, sacó del común del pueblo, ¿sí? Tuvo en otra ocasión poder para vencer a los enemigos de Dios, cuánto mayor lo tendría, está hablando de Débora, cuánto mayor lo tendría la que es madre del mismo Jesucristo para confundir a los enemigos de la verdad. Y díganme una cosa: ¿contra quién van los enemigos de la verdad? Contra dos: contra María y contra el Papa. Dos. No, pero también va con lo mismo. No. Los enemigos de la verdad van en contra de María y del Papa. ¿Y qué dice San Juan Crisóstomo? Dice: cuánto mayor lo tendría la que es la madre del mismo Jesucristo para confundir a los enemigos de la verdad. Los confunde. Y el último: y lo que dices, miren, esto es un ida y venida con un hereje, Juan Casiano, año 430. Fíjense que son todas citas más jóvenes que los concilios que les mostré. Y lo que dices, hereje, porque hereje, punto. Lo que dices, hereje, quien quiera que seas, porque no está hablando así contra una persona, está hablando contra un hereje. Metete en el chaleco hereje si querés o no querés, pero está hablando contra un hereje. Dice: hereje, quien quiera que seas, que niegan que Dios nació de la Virgen, que María, la madre de nuestro Señor Jesús Cristo, no debe llamarse Teotocos. Miren, acá estamos en el siglo V y yo lo había leído ya en el siglo II, que había un santo padre que ya le decían la Teotocos, la madre de Dios. Miren. Es decir, madre de Dios. Pero Cristotocos, es decir, solo la madre de Cristo, ojo, la Teotocos, la madre de Dios. Cristotocos, la madre de Cristo, que no es lo mismo, ¿ok?
no es de Dios. Ese hereje no es de Dios. Porque nadie, usted dice, saca lo que es anterior en el tiempo. Miren lo que hablamos hoy. Nadie saca lo que yo decía. No, María no puede ser madre de Dios porque Dios es anterior a María. Entonces, ¿cómo María va a ser madre de Dios? No. Y acá lo dice perfecto. Dice que nadie, porque nadie, usted dice eso, nadie saca lo que es anterior en el tiempo. Y lógico, si fuera así es sí, pero esto no es así. Obviamente un hijo no puede ser anterior en el plano humano, ¿no? Un hijo no puede ser anterior a la madre. ¿Cómo, me entendés? ¿Cómo hace la madre? Bueno, y de este argumento completamente absurdo, lo que usted piensa que el nacimiento de Dios puede ser comprendido por la mente carnal, esto le pasa a todos los evangélicos, a todos. Y la suposición de que el misterio de su majestad se explica por el razonamiento humano, está hablando del misterio. Llegamos hasta el misterio no lo podemos entender, ¿ok? Lo haremos, si Dios lo permite, decir algo más adelante de este tema. Entre tanto, ahora vamos a demostrar con testimonios divinos que Cristo es Dios y que María es la Madre de Dios. Y para terminar, Cirilo de Alejandría, a Nestorio, porque Nestorio era el que tenía esta herejía, que no creía que Dios tenía las dos naturalezas, etcétera, etcétera. Entonces mira lo que dice, yo veo que el obispo Atanasio, de eterna memoria, San Atanasio, ¿no? ¿Saben ustedes la historia de él? La llama frecuentemente Madre de Dios, y lo mismo nuestros bienaventurados padres, Teófilo, Basilio, Gregario y Ático y muchos santos obispos que vivieron en aquellos tiempos. Y en efecto, si nuestro Señor Jesucristo es Dios, ¿quién puede dudar que aquella que lo engendró sea la Madre de Dios? Y escuchen para terminar. Esta es la fe que los discípulos de Dios nos han transmitido. Esto es lo que los santos padres nos han enseñado. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por este encuentro, te damos gracias por todo lo que nos regalaste. Te pedimos, Señor, que podamos dar frutos de misericordia. Te damos gracias desde el fondo de nuestro corazón por haber mirado con inmensa misericordia a toda la humanidad, por haber dejado para nosotros una Madre Santísima. Te pedimos que seamos dignos para poder defenderla. Te pedimos, Señor, que en nuestro corazón brote siempre ese amor hacia ella. Te pedimos, Señor, que también como el discípulo amado podamos llevarla y acogerla en nuestra casa, en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que estés siempre en medio nuestro, que nos acompañes y que tu Espíritu Santo sea siempre el dulce consuelo del alma. Todo esto lo vamos a poner a los pies de tu Madre, que también es nuestra Madre, y le vamos a decir: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Terminamos este encuentro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.